Bueno, ya nos está acompañando Guillermo Tagle. Guillermo es presidente de Credicorp Capital Chile. Guillermo, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Más que Números de Radio Infinita. Hola, Guillermo. Buenos días. Guillermo. Cata, dos alternativas, o no se conectó o no nos quiere saludar. Perdón. Había puesto en mute para que no sintiera el ruido mientras lo esperaba. No era nada personal con nosotros, entonces. Nada personal. Los saludo nuevamente. Un gusto estar con ustedes. Disculpen. Igualmente. Gracias, Guillermo. No hay problema. Guillermo, quisiéramos hablar contigo sobre los desafíos que tenemos mirando el largo plazo. Tienes una mirada súper interesante que nos gustaría que compartieras con nosotros. Quisiéramos hablar sobre los desafíos que tiene el país en los próximos años, pero en particular hay algunos desafíos como la filantropía, en la que tú estás muy involucrado a través de la Fundación de Credicorp Capital, la filantropía, la solidaridad, la queja contra los abusos, han sido temas que han estado arriba del tapete, y quería conocer tu mirada respecto de cómo ha avanzado Chile durante la pandemia en esos aspectos. Mira, efectivamente, nosotros tuvimos, por inspiración de hace mucho tiempo, antes de que se pusiera de moda, hasta que las empresas desarrollaran muchas actividades paralelas a su negocio en el mundo social, que creamos esta fundación, que nos hemos dedicado a trabajar con un montón de organizaciones sociales, y hemos visto un poco la evolución que hay en Chile en ese mundo, que por un lado es tremendamente potente. En realidad, la cantidad de entidades que en Chile se han dedicado a cosas de servicio, tanto en el mundo de la infancia, de la educación, de los ancianos, del medio ambiente. Hay una cantidad realmente muy grande de organizaciones que hoy día dedican su vida, y con gente profesional de muy buen nivel, dedicada a ayudar a la solución de problemas sociales. Y efectivamente, con la pandemia la situación se ha puesto bien crítica, porque con la crisis económica la llegada de recursos de donantes se ha puesto difícil. Han tenido que enfrentar costos que antes no tenían, que justamente convivir con la pandemia y con todas las precauciones. Entonces, por un lado, la situación del mundo social se ha puesto muy difícil, pero también por el otro lado, como todas estas cosas que pasan en Chile, se despierta una solidaridad bien potente, y uno la ve en todos los medios. La ve desde los esfuerzos que hizo el mundo empresarial al crear este megafondo que lideró la CPC con Juan Supil a la cabeza, contaron de 100.000 millones de pesos para salir en ayuda a todo tipo de entidades que estaban involucradas con problemas. Después, la proliferación de ollas comunes en un montón de barrios de Chile. Ahí deben haber más de 1.000 en la región metropolitana, lugares donde se prepara comida para que la gente pueda llegar a comer. Entonces, la sensación que nosotros tenemos es que hay una potencia solidaria muy grande en Chile, pero efectivamente falta vueltas de tuerca, tanto culturales como normativas, para poder hacer de la filantropía una herramienta fuerte que pueda seguir aportando al desarrollo. Sí. Yo lo veo como dos ámbitos distintos. El cultural es... y lo mencionó explícitamente, entre paréntesis, nosotros entregamos un premio anual, y lo hicimos esta semana, a alguien que hace obras en pro de la filantropía y la solidaridad. Este año le entregamos el premio a Mario Kreuzberg, que era don Francisco, y él mismo lo destacaba, este tema de la diferencia de la cultura en Estados Unidos, de que cualquier persona que le va muy bien en su vida, que se convierte en un empresario con mucho éxito, públicamente hace actos de filantropía que son reconocidos por la sociedad, y por lo tanto hace donaciones donde pone una gran placa con su nombre y todo el mundo lo aplaude. Y aquí en Chile, la verdad es que por un lado, a la gente que tiene no le gusta mucho aparecer cuando da, y por otro lado, cuando la gente aparece dando montos muy grandes, a veces surgen más dudas, sospechas, críticas: cómo se habrá ganado la plata, y por lo tanto no es necesariamente aplaudido el que hace una gran obra de solidaridad. Sí. Guillermo Tagle, profundizando, bueno, aparte del premio, ¿no es cierto?, que ustedes entregaron a Mario Kreuzberger como filántropo del año 2020, entregado por la Fundación Credicorp Capital, premio que el año pasado se entregó a Christine Tompkins, ¿no es cierto?, considerando su valioso aporte a la filantropía. La filantropía como concepto acá en Chile, ¿tú crees que se entiende
bien lo importante que es el aporte, la devolución, la retribución de las empresas a la sociedad y de las personas a la sociedad? ¿Se entiende, crees tú? Yo creo que se entiende poco, y por eso es que creo que es una combinación entre este aspecto cultural y también hay aspectos normativos que lo complican, porque, claro, por ejemplo, estas cosas que vemos en Estados Unidos, que de repente una persona que tiene una mega empresa, como por ejemplo Bill Gates, que llega y dona el 80% de su fortuna, que básicamente consiste en que sus acciones con las cuales controla Microsoft las regala o las aporta a una fundación que sigue accionista de la sociedad, de la empresa, pero ya los beneficios que generan esas acciones ya no son de él, sino que son para las obras sociales o filantrópicas que va a realizar. Entonces, y eso simplemente es una decisión que alguien puede llegar y decidir y hacerlo. En Chile, obviamente, que ese tipo de cosas no se pueden hacer, son gravadas tributariamente con impuestos muy altos, y por ejemplo el caso de Christine Tompkins, que es un caso emblemático, y sí, justamente por eso lo reconocimos el año pasado, hubo que hacer todo un proceso para que no ocurriese que, además de regalar los parques, tuviese que pagar un impuesto de varios millones de dólares, porque de acuerdo a la ley vigente, tú no puedes regalar tus tierras al Estado. Está en la categoría de una donación grabada con impuestos. Entonces, obviamente que si a la Fundación Tompkins le decían que por regalar todos estos parques, además tenía que hacerle un cheque al Estado de impuestos de, no sé, 20 o 30 millones de dólares, la verdad es que ahí se acababa la donación, digamos. Entiendo que hubo que hacer un ajuste especial para poder hacerlo, porque ese tipo de cosas hoy día, por ejemplo, si una persona quisiera dejar una reserva natural abierta para que la comunidad pueda aprovecharla y no explotarla económicamente, efectivamente cae en la categoría de una donación grabada y tiene que pagar un impuesto. Entonces hay temas de normativa, hay una discusión en curso en este momento respecto de ajustes que se pueden hacer a la normativa para incentivar mejor la filantropía. En Chile debemos tener 10, 15 o 20 cuerpos legales distintos que norman tipos de donaciones específicamente. Existe una ley de rentas municipales, existe ley de catástrofes. Por ejemplo, todo lo que hizo la CPC de juntar este fondo no se pudo haber hecho, sino es que porque afortunadamente, creo que fue en el terremoto del año 60, se hizo una ley especial para catástrofes para que las empresas pudieran donar y reconocer como gasto su donación. Ajá. Y gracias a que estaba esa ley vigente, que se había usado un par de veces más después, es que pudo hacerse ese esfuerzo. Si no, todo lo que se reunió a través del fondo de la CPC habría quedado grabado con un impuesto muy alto a la donación, y la gente, cuando tiene que pagar un impuesto por donar, prefiere no donar. Sí. No se le hace muy bien. Entonces tenemos esos dos temas. Hay uno cultural, que es el poder reconocer públicamente a alguien que tiene éxito y que lo aplaudamos por su éxito, pues especialmente cuando decide compartirlo con los demás, donando gratuitamente, sin buscarle la doble lectura o por qué diablo lo está haciendo, si está haciendo lavado de imagen, si está tratando de tapar con una mano los errores que cometió, los abusos con los cuales se ganó esta fortuna. Ese es el aspecto cultural, y el otro es el de la simplificación de la normativa para facilitar y promover que más gente deje parte de sus bienes a beneficio de obras sociales que son muy necesarias. Sí, Guillermo Tagle, que quería profundizar contigo los temas culturales que tú mencionabas, y quería a ver si podemos tratar de entender el por qué tenemos estos temas culturales, si es que somos así los chilenos, si es que hay cosas que se pueden cambiar. Los americanos es común que digan que pagan pocos impuestos. Muchas veces han salido grandes empresarios diciendo que quieren pagar más impuestos. Están agradecidos con sus universidades, con sus pueblos, con sus trabajadores, y cuando hacen la donación, como tú describías, son admirados, ponen una placa con su nombre, qué sé yo. En Chile eso contrasta porque muchas veces los empresarios aparecen, o grandes empresarios aparecen, diciendo que los impuestos son muy altos, que los asfixian. Hay todavía mucha fricción entre trabajadores y empresarios, donde trabajadores dicen que no se les paga lo que aportan a la sociedad, en fin. Entonces, más allá del reconocimiento, que es otro de los componentes, ¿tú crees que los empresarios tienen la voluntad de devolver a la sociedad, al pueblo, a la universidad, lo que todos en conjunto lo ayudaron a crear? Mira, yo creo que
hay un factor de subdesarrollo económico que limita parte de lo que de lo que ocurre cuando uno hace la comparación con Estados Unidos. Estados Unidos ha sido siempre definida como la tierra de las oportunidades y a cualquier persona que le ocurre que en realidad logra tener éxito en el desarrollo de un negocio y formar una fortuna, es muy probable, y pasa, y uno lo ve en las declaraciones de estas personas que han hecho grandes donaciones, es que él dice, bueno, mis hijos van a tener que hacer lo mismo que yo. Por lo tanto, yo no necesito dejarles una gran fortuna, porque así como yo la pude hacer, ellos tendrán que poder hacer su historia y construirse su propio devenir. Cuando tú vives en un país que ha tenido sucesivas crisis, mirándolo en la perspectiva de, digamos, 60, 70 años de historia, hemos tenido crisis profundas donde se han desaparecido fortunas enteras y se ha perdido todo lo que... o sea, si uno mira el mapa de quiénes eran las familias más ricas de Chile en el año 65 y quiénes eran en el año 80 y quiénes son hoy día, te encuentras que una gran mayoría cambió. Y que los grandes ricos de los 60 para atrás eran terratenientes que perdieron sus tierras, después vinieron las empresas que se perdieron, en el año 70 se perdieron todas las empresas, se formaron nuevos grupos económicos, en la crisis de los 80 desaparecieron los grandes grupos económicos de la época, y después del 85 para adelante surgieron 8 grandes grupos que son los de hoy día. Entonces, cuando se han creado fortunas y han desaparecido varias veces, entonces te cuesta tener esa percepción de que si a ti te resultó un negocio, la próxima generación también le va a resultar. Entonces, eso genera una protección. Pero la otra, que la encuentro yo más grave, es que es un tema de desconfianzas. Pasó, yo, bueno, soy director de la Teletón, digamos, colaboro con la Teletón hace tiempo. En algún minuto en la Teletón empezó a haber manifestación de algunas familias de alto patrimonio que hicieron donaciones en forma explícita. Y yo creo que muchos deben recordar que hubo por lo menos un par de veces en que grandes familias empresarias como familia hicieron aportes en Teletón. Sí. La familia Luxig es la que ha seguido haciéndolo públicamente, digamos. La familia Luxig en realidad no fue de los casos que se amilanó, sino que al revés ha seguido haciendo y hoy día sigue siendo de los principales benefactores. Pero hubo ocasiones en que personas se paraban en el Estadio Nacional y se anunciaba que venía la familia X a hacer una donación y el estadio, en vez de aplaudir, pifiaba. Y la última vez que ocurrió, después eso no se hizo más, digamos, y no se hizo más porque nadie más estuvo dispuesto a ir a pararse frente a un estadio y decir yo vengo a hacer un aporte de tanto con mi familia. Pasó un par de veces y la reacción del público fue abuchar al que venía a pararse. De hecho, la familia Luxig, que sigue siendo un gran aportante, ya no lo hace públicamente en el estadio, porque en realidad no tiene... Por lo mismo. Afortunadamente para la Teletón lo ha seguido haciendo muy generosamente, pero lo hace en forma mucho más... por lo menos no se expone públicamente. Uno se imagina en Estados Unidos una campaña similar y que sube un empresario y dice yo vengo a dejar $500 a esta hora. Lo lógico sería que lo aplaudieran, digamos. En Chile es abuchado. Entonces... ¿y por qué es abuchado? Ahí donde están los temas entre culturales, ideológicos, que yo creo que tenemos que, es parte de la discusión que vamos a tener que enfrentar también, incluso en el proceso constitucional, porque está la discusión respecto del involucramiento del privado en cosas sociales que en realidad hay gente que piensa que que su ideología es que en realidad el Estado es el que tiene que suplir todas esas cosas y que si hay privados teniendo que contribuir, por ejemplo, a desarrollar hogares para adultos mayores, es porque el Estado no es capaz de hacer su función, es por ineficiencia del Estado, porque ese es un derecho social que lo debería brindar el Estado. Entonces, sí. Aprovechándome de este punto que tú mencionas tan importante, ¿no es cierto?, la discusión constitucional, la idea de que los privados tienen que meterse o no en cosas sociales. Quiero que hablemos un poco de la contingencia. ¿Cómo estás viendo el momento que está enfrentando Chile en términos económicos y sociales, con miras a una nueva votación, ¿no es cierto?, política durante el mes de abril y con el inicio de nuevas cuarentenas? ¿Cuáles son los temas que hoy día te están preocupando desde ese punto de vista? A ver, desde el punto de vista del proceso constituyente, constitucional,
yo tengo bastante optimismo. Tengo optimismo por varias cosas. Primero porque creo que tuvimos un plebiscito ejemplar en cuanto a que son cosas en las cuales Chile, cuando se ordena y hace las cosas con respeto, demuestra que tiene un grado de desarrollo de sociedad civil muy potente. Hubo una opción marcada con mucha preferencia total, digamos, y ahora la siguiente etapa, y yo creo que eso da pie a que tengamos una discusión en la Convención Constituyente respecto de los temas fundamentales, donde el punto esencial va a ser cómo construyes el grupo de 2/3 que van a apoyar la mayoría de los cambios, y yo soy convencido de que en Chile hay más de 2/3 de personas que quieren un buen país, que se organice bien, que se cree una buena estructura institucional de gobierno, y en los temas principales yo creo que hay más de 2/3 de personas que van a estar de acuerdo. Y que la gente que quiere estos cambios muy radicales, que prácticamente desarmar todo lo que hay hecho y cambiarse por modelos muy diferentes, mi impresión es que representan menos de 1/3, que ese es el grupo que representa menos de 1/3 de la sociedad, y por lo tanto tengo mucha esperanza de que va a haber una buena convención con gente bien preparada. He tenido la posibilidad de conocer a mucha gente joven que está trabajando activamente por ser parte de la convención, y gente muy calificada y repartida en distintas regiones de Chile. Entonces, eso me tiene bien optimista. En lo inmediato, la verdad es que el tema de la pandemia, obviamente estamos en la mitad del camino. Estamos en una etapa bastante grave de su evolución. Esto que ha pasado estas últimas semanas, de volver hacia atrás en la región metropolitana. Imagínate que hay industrias enteras que viven de lo que ocurre en el mes de diciembre en cuanto a todo lo que se vende, todo lo que producen. Este es el mes más importante del año en muchas industrias, y por lo tanto tener que encerrarnos y limitarse para todas las celebraciones, las fiestas, lo que la gente está dispuesta a comprar, a regalar, es un tema mayor, y sus consecuencias yo creo que las vamos a ver en los próximos meses. Entonces, tenemos ahí un tema relevante de situación económica que yo creo que todavía no se ha reflejado. Sin duda que el alivio para el gasto cotidiano que generan la cantidad de ayudas que ha dado el gobierno, que han sido masivas, más la cantidad de plata que ha salido del sistema de AFP y que va a volver a salir ahora, sí, es una cantidad de plata gigante. O sea, realmente es mucho. O sea, repartir 16 o 17 mil millones de dólares en depósitos en una cuenta directa a millones de personas en 2 o 3 días, es una inyección de recursos que obviamente que alivia en buena medida la emergencia. Pero desde el punto de vista de la actividad económica para adelante, yo tengo una preocupación relevante de que vamos a quedar con una estructura económica afectada, un país endeudado, nos vamos a haber gastado las reservas que teníamos, tenemos un pasivo de pensiones que si antes era complicado, ahora va a ser mucho más complicado para el futuro. Entonces, la parte macro yo la veo con dificultad, pero la posibilidad de que este proceso de reforma constitucional tenga un epílogo positivo, yo la veo bastante probable de que ocurra así, y que por lo tanto a partir del año 2022 tengamos un país bien estructurado y bien diseñado para tener una nueva era de progreso. Eso no sé si es proyección o esperanza, digamos, pero es parte de lo que uno puede confiar. Sí, pues la crisis genera oportunidades, no necesariamente desde un punto de vista financiero, ¿no es cierto?, sino que también cambia probablemente nuestra mirada, el foco muchas veces, y eso quizás es también una oportunidad. Guillermo Tagle, presidente de Credicorp Corp Capital Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Gracias, Guillermo. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.